Hola, soy José Alanquía Jacobo y le doy la bienvenida a esta sección de Política en Corto. Como usted sabe, en el proceso electoral de julio, los partidos políticos considerados de gran infraestructura sufrieron una debacle electoral importante, como es el caso del PRI, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional. A raíz de eso hay varias opiniones, varios sectores que están pugnando porque haya una renovación. Desde las bases, diversos personajes se han pronunciado al respecto y precisamente vamos a platicar con Edgar Castillo Martínez, quien es el dirigente estatal de la CNC aquí en el Estado de México. Edgar, muchas gracias por esta conversación. Al contrario, Pepe, bienvenido a la casa de todos los campesinos del Estado de México. Seguramente has escuchado diversas opiniones tras los resultados del primer domingo de julio pasado. Algunos impulsan que haya una renovación en los partidos políticos a nivel nacional, en los estados. Obviamente la entidad mexiquense no es ajena. Pero me gustaría conocer primero tu lectura. ¿Qué pasó el 1 de julio? ¿Por qué perdió el PRI de esa forma? El análisis en la totalidad todavía no lo tenemos. Se está llevando a cabo a nivel nacional, en el Estado. Esperemos que lo estén llevando muy puntual. Parece ser que sí. Vamos a sacar ese diagnóstico del porqué, de la respuesta precisa del porqué la gente ya no confía en nosotros el día domingo 1 de julio. Pero hay, yo creo que temas que surgen de manera muy clara. El producto que ofrecimos, nuestra oferta política, no fueron aceptados por la gente. Tal vez nuestras prácticas políticas en el PRI, y hablo del partido que tuvo la derrota, pues no fueron bien vistas por la ciudadanía, por la militancia, y eso llevó a que en el momento que la gente llegó a la urna, pues no marcó nuestro partido, le pareció mejor otras opciones políticas. Hay que corregir, hay que sacar ese diagnóstico, ahí están los hechos. Si utilizáramos una metodología precisa, tendríamos que analizar esos hechos ya objetivos, lo que ocurrió. Hay que sacar el diagnóstico e inmediatamente irnos a una receta, a una manera de corregirlo inmediatamente, porque tendremos ya un proceso en 30 y tantos meses, que es las elecciones intermedias, ¿no? Hay quienes responsabilizan de forma total que es la culpa del posicionamiento, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena. Dicen que pues, su arrastre ya era inevitable, pero ¿tú coincides en ese escenario? ¿O también en el caso del PRI hubo responsabilidades? Es uno de los factores, sí, seguramente. El por qué perdimos, yo creo que es una cadena de aciertos y cadena de errores. Hay muchos tópicos, hay muchos matices, hay muchos temas por los cuales se tuvo ese resultado, para ellos a favor, para nosotros en contra. Este que me marca seguramente es uno de ellos, el arrastre que tenía el hoy presidente, bueno, ya casi electo, el tener 18 años en campaña, en el haber recorrido los 2.500 y tantos municipios del país, hablando con el mismo discurso, adoctrinando permanentemente su mensaje, criticándonos por sistema, atacándonos por sistema, pues llegó un momento en que penetró. 18 años permanentemente, repito ahí, estar machacando, pues sí, es uno de los elementos por los cuales se llegó a ese efecto. Cuando llegaste a esta organización, la CNC, obviamente, según platicaste con campesinos, con liderazgos, ellos sentían que el gobierno federal no les había respondido, les había afectado, por ejemplo, el tema económico, el aumento de las gasolinas, porque desde el anterior proceso, hablemos de las elecciones de gobernadores en el país, el PRI fue cayendo, fue perdiendo gobernaturas y se responsabilizó, pues que malos resultados federales pues, habían tenido que ver. Sí, la respuesta es sí. Yo llegué aquí en noviembre del año pasado, 2017, y al ir al encuentro con los campesinos, con los productores, pues te marco un ejemplo muy preciso. En el Estado de México tenemos un padrón aproximado de 12,000 tractores que sirven, como tú perfectamente sabes, toda la gente, pues para las labores del campo, para la producción del campo. Al incrementarse el precio de los combustibles, por las razones que hayan sido, pues fue un golpe a estos productores, a estos campesinos, y lo resintieron y nos lo reprocharon permanentemente, porque el tractor, que había sido un gran beneficio en años anteriores y les había motivado para salir adelante, ahora lo tenían parado, porque no les es rentable, no les es redituable el salir a trabajar un tractor por el precio del diésel. Entonces teníamos 12,000 familias, yo lo expuse en muchos lugares, que teníamos un foquito ahí prendido en rojo, de 12,000 familias en el tema de los tractores, que pues el alza al precio de los combustibles sí fue
un detonante para ese malestar. Y de aquí, te comento, hace rato me decías el tema del efecto de Andrés Manuel. Otro gran efecto fue el alza de los combustibles. Lo tenemos que reconocer que, bueno, ya no se podía subsidiar el combustible, ya no se podía subsidiar el diésel, y bueno, se vino el alza. Ese fue un detonante. Digamos que fue la bala, o una de las balas que nos mató, y la pistola que disparó, pues fue las redes sociales, ¿no? Eso lo maximizaron y tuvimos ese problema, pero sí, siendo concretos, el tema de los campesinos, el tema de los productores, en ejemplo, los tractores, fue muy sentido. Porque también se mencionó mucho, seguramente lo sabes, de la reforma fiscal que beneficiaría a la población, pero la clase media y hay productores que tributan, se sintieron afectados también porque consideran que fue inequitativa. Algunos los benefició, pero otros los perjudicó porque impuso una carga diferente. Sí, digo, a todos yo creo que lo sintieron muy agresivo. Así lo sintieron. Tal vez la política que se llevó a cabo en tema energético posiblemente tenga en próximos años, así lo creo, tenga efectos positivos, porque ya no se podía subsidiar, ya no había dinero para otorgar ese subsidio y tener un precio ficticio del combustible. Se liberó y vale lo que es la producción, ahora es un precio real. Así es. Pero lo notaron muy agresivo, les llegó muy de golpe, no estaban las familias preparadas para ello, tal vez se debió de haber hecho más paulatino. Y en el tema de los campesinos, pudimos haber copiado algunas estrategias como existen en Estados Unidos, que hay un precio preferencial para campesinos, se les da una identificación y con ese tienes un pequeño apoyo. A lo mejor no subsidias el 100% de la población, pero tal vez algunos sectores puedes hacer el esfuerzo de subsidiarlo. Son ideas a toro pasado, ya ocurrió lo que ocurrió, pero sí, siempre manifestamos que el tema del alza de los combustibles al sector campesino, y te hablo de los tractores, pero te puedo hablar de la gente con la cual traslada los productos, los tractocamiones, los trailers, pues se elevó el tema del transportar los alimentos a las centrales de abasto, pues se elevó el costo de manera muy considerable, ¿no? Obviamente los ciudadanos son los que tienen la voz y los que finalmente deciden en las urnas por qué partido o por qué candidato van a elegir. Obviamente tuvieron que ver elementos como los que estamos platicando en esta charla. Pero vamos, tú eres un político experimentado en el Estado, has sido alcalde, has sido diputado local, diputado federal, diriges un sector importante en el PRIismo. ¿Consideras que los candidatos que se postularon en el Estado de México fueron los correctos, que se le presentó a los ciudadanos personajes que ellos querían ver, que tenían un arraigo social, que tenían un trabajo consolidado? Sí, yo creo que las decisiones del partido obedecen a muchos escenarios, muchos factores. Yo creo que el partido tomó en muchos de los casos, las mejores decisiones, eran los mejores cuadros que había para postularlos. No te digo que al 100%, bueno, en la política no hay resultados positivos al 100%, como no hay negativos tampoco al 100%. Pero sí, en ese momento fue los mejores cuadros que teníamos. Y aparte con la reforma legal, de decir, oye, tiene que ser 50% mujeres, 50% hombres. Y de esos 50% tener el 30% de menores de 35 años, bueno, pues surge un desequilibrio mientras que te adaptas, mientras que le das a un electorado esa noticia de que en su municipio le toca una mujer joven, le toca un hombre joven, una mujer mayor, entonces esa competencia rompe un poquito el esquema, se desequilibra y al momento, como tú lo dices, de llegar a emitir su voto en esos 4 segundos que la gente tiene enfrente su boleta, bueno, pues ahí hay una molestia y elige no votar por esta opción nuestra, ¿no? Porque los sectores políticos y los medios de comunicación han criticado en los últimos años el empoderamiento de personajes de regiones claves, ¿no? Los caciques siempre que juegan las diputaciones locales, las presidencias municipales, lo vemos en el oriente, lo vemos aquí en Nicolás Romero, lo vemos en el sur, y de alguna forma ya había avisos de que la gente no los quería, ¿no? En la elección de gobernador, las regiones de dominio de estos personajes fueron ganadas contundentemente por el partido Morena. A lo mejor dices que en este momento pues se mandó los mejores hombres, pero se puede seguir pensando en los mismos, los personajes, porque habrá tiempo para que haya una nueva elección y son los que mandan en sus regiones de orígenes. No, pues yo creo que la respuesta es, la respuesta ya te la dio la ciudadanía, ya te la dio la militancia. Si seguimos pensando en hacer lo mismo, difícilmente vamos a tener resultados diferentes, eso ya
se ha dicho por mucha gente y por un científico, ¿no? Entonces, Albert Einstein no tenía falla. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener resultados similares. Hay que cambiar. La ciudadanía nos mandó un mensaje muy preciso el día 1 de julio al PRI. Nos mandó un mensaje de que el producto que presentamos, por todas estas razones que comento contigo, pues no aceptó el producto. No fuimos la mejor oferta. Y ahí están los resultados. Y como dice un político experimentado también del norte, en política y en la vida lo que cuentan son los resultados. Y los resultados tenemos que reconocer que no son para nada positivos, son muy negativos, y hay que prepararnos para en 30 y tantos meses presentar un nuevo producto, presentar una nueva oferta y tal vez nuevos cuadros. Hay que renovarnos. La filosofía, la ratio de esta reforma a los estatutos, de incorporar a jóvenes, de incorporar mujeres, pues tenía esa intención de un poquito darle renovación a los cuadros que podían postularse. Tal vez llegó demasiado pronto y no cuajó lo suficiente, pero bueno, pues sí tenemos que entender muy bien el mensaje que nos dio la ciudadanía y la militancia, y tenemos que cambiar muchas cosas para volver a ser competitivos. En tu punto de vista, ¿qué debe significar esta renovación necesaria y colocarla acorde a la realidad social? Porque recordemos que pues habló en otro momento de renovación de un nuevo PRI, ¿no? Y ahí están gobernadores que fueron mal calificados, gobernadores que fueron detenidos, que fueron sujetos a proceso electoral, el presidente de la República mismo, Enrique Peña Nieto, que fue considerado parte de un nuevo PRI, y resulta que de un proceso al otro los nuevos rostros de esa renovación son los hijos de los mismos exgobernadores, hijos de los senadores, hijos de los caciques de los que estamos hablando. En esa realidad social, hablar de renovación, ¿qué debe significar, Edgar? Yo creo que es una respuesta, como decíamos en los exámenes de la secundaria de opción múltiple, con solamente dos opciones. La A, tenemos que ver si el partido vive. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que nos pasó como nos pasó un ferrocarril encima y hay un atropellado ahí, hay un herido. Tenemos que acercarnos a auxiliarlo y ver si es de vida, si está vivo, si puede tener los signos vitales aún claros. Bueno, pues atenderlo, poner al traumatólogo, al nefrólogo, al neurólogo, atenderlo y darle vida, prepararlo, ejercitarlo, nutrirlo y ponerlo a competir en 30 y tantos meses. Eso sí es de vida. Pero si no es de vida, si está desahuciado, tenemos que ponerlo en la mesa y decir, oye, pues entonces puede ser que el cuerpo ya esté para morir. Démosle una muerte digna. Démosle un velorio digno a su trayectoria. Hagamos un funeral muy adecuado. Vivamos nuestro duelo y renovémonos. O sea, esas son las dos opciones que veo yo. O está vivo o nos renovamos. Y si nos vamos a renovar porque es de vida, hagámoslo lo antes posible. Hagamos un proyecto a 30 y tantos meses para volvernos a reposicionar. Y si es de muerte, ya digámoslo muy claramente y hagamos las exequias lo más digno posible y volvamos a renacer. En un momento regresamos.
Continuamos con más. Sigamos platicando con Edgar Castillo, se lo decía al inicio, él es el dirigente estatal de la CNC en el Estado de México. Edgar, estamos hablando de la pertinencia de renovar el partido. A nivel nacional seguramente has escuchado opiniones en el sentido de que refundar al partido, algunos otros que dicen fundar otro partido político. ¿Cuál es tu opinión de forma personal? ¿Qué tiene que hacer el PRI? ¿Refundarse, renovarse a partir de qué? Yo, mi opinión personal es que sí tenemos que hacer un cambio muy profundo. ¿Hasta dónde esa profundidad? Tal vez refundarnos. Y no le tengamos miedo a poner esa palabra en la mesa, a debatirla, a platicarla, a cuestionarla. Ya ocurrió. El partido, el PRI, en 1929 no nació como PRI. Así es. En el 38 se refundó, y no solo de nombre, no solo de siglas, también con estatutos, con reglas de juego diferentes. Y después en el 46 nos volvimos a refundar y nació el PRI. Puede ser hoy el momento histórico. ¿Por qué no ponerlo en la mesa ese momento histórico? Y con esta renovación estatutaria, esta renovación de siglas, de colores, proponer un producto más fresco, más moderno a la gente. No significa que nos vamos a extinguir. Ya no nos renovamos. En el 29, te repito, no surgimos como PRI. Tengamos el valor y el liderazgo suficiente, el aplomo, para ponerlo en la mesa y vemos. Antier, leí una encuesta de Mitofsky, no sé si la vieron, la viste tú o tu gente. Le preguntaba Roy Campos a la gente, al no militante, ¿consideras que el PRI se debe refundar? La mayoría dijo que sí. Le pregunta a los militantes, ¿consideras que el partido se tiene que refundar? Y es más elevado aún de lo que decían la otra parte. O sea, el militante considera que sí se debe de refundar. Mi opinión personal es ir ahí. ¿Cuándo? El próximo año que tenemos la asamblea. Okay. Pero pongámoslo en la mesa desde hoy, porque el tiempo corre rápido y el PRI, hace un momento te decía, tenemos que saber si el PRI está de vida o está de muerte. Y en muy poco tiempo vamos a renovar en política, 36 meses, 34 ya, pasan muy rápido. Y esos meses, en 34 meses ya tenemos que estar nuevamente afrontando una nueva campaña para el Congreso de la Unión, bueno, la Cámara de Diputados Federal, y para los congresos locales, para presidentes municipales aquí en el Estado de México. Entonces, 36 meses en política corren muy rápido, y si no nos renovamos rápido, si no presentamos un producto fresco, volveremos a tener una derrota contundente en las elecciones intermedias. Edgar, pero seguramente entiendes que los militantes de base hoy están muy molestos, quieren respuestas, pero también quieren nuevas reglas de participación que se les tomen en cuenta, claro, y que no sean los mismos de siempre. En el caso concreto de la CNC, ¿se cumplió con la expectativa? ¿Le cumplió usted al PRI del Estado de México en términos de lo que se comprometió, en términos de espacios para la militancia de base? No, mira, la respuesta es no se cumplió. Hay que ser autocríticos, hay que reconocerlo con todas sus letras. La expectativa que nosotros nos colocábamos era de casi 700,000 votos para aportar al partido, con el trabajo, con lo que se podía hacer. Bueno, era un tema aspiracional, sabíamos que era muy difícil. Como decía el Chicharito, pues piensa cosas grandes, ¿no? Pero no llegamos a esa meta. Lo que nos puede medio consolar, y digo a medias consolar, es que de los 3 candidatos que se ganaron en los diputados federales, los 3 son del sector, reconocidos por ellos mismos, parte del sector. Roa Sánchez, Ricardo Aguilar Castillo y Eduardo Zarzuza. La única diputada local que gana, Meche Colín, es una cenecista. Mercedes Colín. Así es. Y de los presidentes municipales de los 20, tenemos 10 identificados plenamente con el sector. Okay. Tenemos síndicos, tenemos regidores. Bueno, pero ese es un bálsamo muy leve. No llegamos a las metas precisas. Y lo que tú dices es cierto, y en eso estamos. Mira, te cuento, para los próximos meses tenemos que relanzar la convocatoria para elegir nuevos dirigentes municipales cenecistas. Ahorita, en el proceso que yo viví hace unos meses, pusimos delegados encargados, pero ya viene a partir del 19
la nueva participación, la nueva convocatoria. Y ahí es donde tenemos que ser muy claros y poder incorporar este tema, que sean liderazgos jóvenes, que sean liderazgos ya muy consolidados, darles apertura, darles esa participación a toda la militancia y que la CNC en el ámbito político sea una ventana, una puerta muy grande donde la gente diga, yo puedo inscribirme ahí, forjar un liderazgo desde la CNC, ser un gestor social, un luchador social y desde ahí tener una opción de ser candidato a diputado local, a diputado federal y a presidente municipal o síndico de regidores, a cualquier espacio de representación popular, que seamos esa ventana, esa puerta, ese trampolín. Precisamente iba a ese tema, Edgar. ¿Qué tendrá que hacer la CNC o quizás piensas que sigue siendo una estructura importante para el partido en esa refundación del partido? ¿Qué debe pasar con las estructuras? ¿Siguen siendo necesarias para el PRI? ¿Siguen siendo pues ese peso que en otro momento significó? ¿O cuándo estará preparada la CNC para que sea considerada nuevamente pues una estructura suficiente en el sector rural? No, la CNC tiene que seguir. Los sectores y organizaciones del partido tienen que seguir. O sea, va a haber, yo te decía hace un momento, se tiene que haber una refundación, sí, nos volvemos a organizar. O a lo mejor a darle apertura a otros sectores, a otras organizaciones, pero la CNC tendrá que seguir. A lo mejor ahorita la mesa solo tiene 3 patas o 6 patas, a lo mejor hay que ponerle 8 o 10 o 12 patas, pero una tiene que ser la CNC. ¿Ahorita cómo reportarías la CNC políticamente? Ahorita conceptualmente te diría que estamos noqueados, estamos retomando el rumbo, estamos volviendo a trabajar. ¿Y qué tenemos que hacer? Regresar a nuestros orígenes. La CNC es una organización de lucha social. ¿Así era considerada? Así es. Tal vez en un momento ya elegimos un poquito el confort de estar al lado del partido. No, tenemos que regresar a nuestros orígenes, a la gestión social, a la lucha social, a que nos vean útiles los campesinos, a que digamos, bueno, tu apoyo que requieres, tu gestión que requieres, bueno, tienes un amigo, un brazo que te ayuda, que sí somos efectivos. Ahí tenemos que regresar a nuestros orígenes, como surgimos, y más que un brazo político, tenemos que ser una organización de lucha social. Ahora te tengo que preguntar, Edgar, ya te cuestioné en el sentido de si las organizaciones deben de continuar, si cumpliste en términos políticos con las metas del PRI. En tu punto de vista, ¿la dirigencia estatal, el comité estatal, le cumplió a los priistas? ¿Ernesto Nemer debe quedarse al frente del partido? Hay voces que consideran que ya es necesario una renovación. Yo lo he comentado en varios espacios, que la responsabilidad no es solo de una persona. Claro, él es la punta del vértice. Ahí el dirigente estatal del partido, bueno, pues es la pieza más alta y lógicamente en él recae todo y lo ha asumido esa responsabilidad, pero la responsabilidad no es solo de él. La responsabilidad tenemos que ser autocríticos y asumirla todos, los sectores, las organizaciones, la propia militancia, los candidatos, todos, que digan qué parte de mi responsabilidad me toca, algunos más, algunos menos, quién tomó las decisiones, hiciste una buena campaña, una mala campaña, tu oferta política fue real, a lo mejor hasta nos engañaste y nos diste un currículum que no cuadraba con lo que la gente conoce de ti. Todos tenemos una responsabilidad. La permanencia del dirigente, pues yo creo que tiene una fecha de caducidad. Seguramente entregará un diagnóstico en las próximas semanas y habrá una renovación. Pero aunque hay una renovación, aunque pongas a otra persona o ratifiques al que está, eso no significa un cambio. No puedes traer alguien que traiga un milagro y que traiga una varita mágica y que diga, en este momento ya el PRI lo purifico y ya voy a ser yo con otras formas y con otro discurso. El concepto del partido, el producto del que yo te hablo, en su conjunto, es el que ya no le hace tanto sentido a la gente. Entonces, con esto que te digo en resumen, ni todas las responsabilidades de Ernesto, ni haciendo un cambio de otra persona,
ya con eso es la panacea y con eso ya vamos a lograr volver a ser competitivos, ¿no? El cambio debe ser más profundo, de mucho más sentido. ¿Cómo escuchas entonces las voces que se manifiestan en las redes sociales? Porque tú sabes que el priista es disciplinado y que muy pocos salen a la escena pública a decir lo que en las redes sociales dicen o la gente cercanos a ellos. La mayoría pide ya que haya un cambio de dirigente y que sea por consulta a la base. ¿Cómo escuchas esos comentarios entonces? Bien, yo creo que la consulta a la base tiene que ser un método. Te tienes que legitimar, tienes que ponerte en la vitrina y que la militancia te diga si te quiere o no te quiere. Que no seas resultado de una, de dos o de tres voluntades, sino que sea resultado de muchas voluntades, que te legitimes, que la militancia se sienta que fue tomada en cuenta para decir a tal persona, a tal mujer, a tal hombre, lo considero como quien debe llevar a cabo, en mi opinión, esta reestructuración profunda o refundación del partido. Okay. Yo, por supuesto, soy a favor de que sea la militancia en pleno, que se abra un proceso abierto. Muchos dirán, eso divide más. Bueno, ¿y no nos dividió los resultados anteriores? O las imposiciones, ¿no? O las imposiciones, ¿no nos han dividido? Esas decisiones a veces unilaterales han amalgamado. En otros tiempos sí, pero ya no. Hagamos un examen de conciencia y una purificación real. Mostremos del producto de un cambio verdadero, de actitudes sobre todo a la gente. Okay. Para ir finalizando la charla, que te agradecemos, ¿cuál debe ser el perfil que debe sacar adelante el Partido Revolucionario Institucional en las condiciones en las que hemos platicado esta tarde? ¿Cualquiera puede ser dirigente? No, no cualquiera. No, por supuesto que no cualquiera. Yo te decía, y ya concretando, que en mi opinión tú tienes que hacer el diagnóstico y salir primero, que te lo puede hacer el actual dirigente o un encargado, es decir, el partido va a vivir, y si va a vivir, curémoslo. Llamemos a los especialistas a curarlo. Y si el partido hay que ya darle una cristiana sepultura, bueno, pues que nombremos un gran enterrador, perdón el término, pero que le dé una despedida digna a nuestro instituto político y que resurjamos. Primero tenemos que ver eso. ¿Qué vamos a hacer? Si le vamos a dar vida, nada más, si lo vamos a curar y lo vamos a fortalecer, o ya lo vamos a dejar descansar y resurgir. Yo me iría por la opción 2. Okay. Y después de ahí, que digas, bueno, ya resurgimos, ya estamos nuevos, ya nos purificamos. Bueno, hasta los animales silvestres, hablando de temas del campo, llega un momento en que se quitan la piel. Hay las aves que se quitan todas las plumas para resurgir. ¿Por qué nosotros no? Y bueno, y a raíz de eso, a partir de eso que ya digamos, ya tenemos el cuerpo nuevo, bueno, nombremos a un hombre o a una mujer o un hombre capaz, con experiencia, con trayectoria en el partido, que se haya colocado enfrente de la ciudadanía y que haya ganado elecciones, que tenga esa experiencia, que le creamos que sabe ganar elecciones, que le creamos que es un líder pura sangre de nuestra estirpe, priista o nueva priista, y que tenga una visión ya moderna del partido y de la política, tecnológica, que se adapte a los nuevos tiempos, que sea un dirigente 2020. Y en este escenario de hegemonía que se prevé de Morena en la Cámara de Diputados, en los municipios, hablan de crear unas coordinaciones de gobierno estatales que tendrían dominio de los programas sociales. ¿Qué tienen que hacer ustedes que son priistas? ¿Qué propones para abonar al proyecto del gobernador Alfredo del Mazo Maza, que no se derrumbe y que pueda tener cierta gobernabilidad en los municipios? Defenderlo, y lo digo a ver si no cometo una falta de institucionalidad. Hay que defenderlo. Tenemos que hablarlo, el partido tiene que salir a hablar, las secretarías tienen que salir a hablar y a defender al gobernador. Esto que se está proponiendo de poner un coordinador no es otra cosa que poner un vicegobernador, llamémosle así. Y eso primero es inconstitucional para empezar.
No debe de haber gobiernos intermedios entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal. Para empezar, ese es un tema inconstitucional. Y después es un tema que atenta contra la vida política del Estado, da inestabilidad. ¿Cómo puede ser que aceptemos o que estemos timoratos al ver que te pongan de contrapeso a quien fue tu rival político en una elección, al que tú le ganaste, al que vivieron una campaña hasta ríspida, una campaña en que hubo críticas, denostaciones, en fin, todas las circunstancias que se dan en una campaña? ¿Y cómo lo vamos a permitir así nada más? Eso atenta contra la paz social, contra la paz política, y es inconstitucional. Debemos salir a defenderlo. Esa debe ser la postura de este PRI o del nuevo PRI o de lo que surja, pero sí tiene que surgir los liderazgos, quien tenga esa obligación de hacerlo, repito, las secretarías de Estado, las voces autorizadas. Yo lo hago desde muy pequeña trinchera, de decir con todas sus letras que esta opción que nos dan de poner una vicecoordinadora en el Estado es inconstitucional y atenta contra la paz social y atenta contra la paz política del Estado de México. Muchas gracias por la conversación. A tus órdenes y bienvenidos como siempre a la Casa de los Campesinos, y nomás recordarles que en este país los grandes movimientos sociales surgieron del campo. Ok, y los invito a que nos sigan acompañando en estas conversaciones para Política en Corto. Hasta la próxima.